Gustavo Tafet es médico especialista en psiquiatría, se ha perfeccionado también en Israel, es director del Departamento de Salud Mental de la Universidad Maimónides, eh, director de cursos, docente, amplia experiencia, está en la provincia de San Juan y para hablar de temas que, si bien ahora vuelven a ser actuales, pero que nunca pierden su vigencia, hablar de estrés, de depresión, es un tema recurrente, sobre todo en lo que somos los argentinos. Sí, efectivamente. Bueno, creo que el estrés es algo parte de la humanidad, o sea, es algo que es parte de todas las culturas. No necesariamente tiene que ser siempre un estrés negativo. Lamentablemente, bueno, en nuestra historia, sobre todo más reciente, el estrés, sobre todo psicosocial, ha tenido un impacto muy fuerte y bueno, de eso nos estamos ocupando. Eh, Primero, para hablar de estrés, todas las personas en mayor o menor medida deben tener algún grado de estrés, si es que realizan alguna actividad. Sí, por supuesto. Como decíamos recién, el estrés no necesariamente tiene que ser un aspecto negativo en la vida de las personas. Hay un estrés positivo que se llama técnicamente eustrés y que tiene que ver con las situaciones de desafío, las cosas que hacemos porque queremos, o sea, es lo deseable, es lo predecible, es lo que es controlable, o sea, sabemos de alguna manera cuáles son los resultados posibles y tiene que ver con los desafíos, las cosas que hacemos porque las elegimos. Y eso es parte de la vida cotidiana. Tenemos después el distrés, que técnicamente sería el estrés negativo, que es el que tiene que ver justamente con todo lo contrario, lo indeseable, lo impredecible, lo incontrolable, que es lo que en última instancia se traduce después en los cuadros clínicos que habitualmente tratamos en nuestra profesión. Hay gente que incluso en actividades críticas asimila mejor el estrés y otras personas que quizás jugando al dominó ya se empiezan a estresar. Sí, obviamente eso tiene mucho que ver con la evaluación subjetiva que hace cada persona, o sea, cómo cada persona puede evaluar, puede entender aquello que está haciendo. Y bueno, naturalmente en función de esa evaluación subjetiva, la forma como, no solamente cómo lo siente, sino cómo lo piensa, en función de eso va a tener un grupo de respuestas, un tipo de respuestas diferentes. Algunas tienen que ver, como decíamos recién, con la cuestión del desafío, resolver de manera constructiva y otras tienen que ver con la situación de amenaza, sentirse amenazado a veces por cosas mínimas, como decías recién, simplemente por un partido de dominó y de ahí en adelante los ejemplos que podamos mencionar. Pero también hay cuestiones que me imagino que hacen un estrés más generalizado. Por ejemplo, situaciones económicas difíciles, incertidumbre deben ser las mayores causas. Sí, sí, por supuesto. Lamentablemente las situaciones económicas difíciles, sobre todo cuando son generalizadas, cuando tienen que ver con un entorno que de repente, bueno, ya no es tan predecible, o sea, ya no está tan del lado de lo que podemos predecir acerca de los resultados posibles, ya no es tan controlable, ya la persona siente que no está tanto en sus manos el hecho de poder resolver situaciones, sino que ya depende de una cantidad de factores que no controla y no domina. Bueno, lamentablemente eso, que bueno, técnicamente ha sido descrito como un entorno disruptivo, evidentemente va generando situaciones de estrés mucho más complicadas. Y que lo que más nos preocupa a nosotros justamente es los efectos que eso tiene en la clínica. O sea, cómo las personas van respondiendo a eso y cómo las personas a veces, lamentablemente, van respondiendo con algún tipo de resultado negativo en su salud. Y eso es bastante frecuente. Argentina debe ser de los países en donde es más rico para estudiar estos fenómenos. Me imagino que las situaciones, por ejemplo, de fines de la década del 80 o lo que se vivió a principios del 2000, Sí, los efectos se pueden haber estudiado durante varios años. sí, sí, lamentablemente sí. Yo recuerdo, yo regresé al país justamente por aquella época. Yo había estado trabajando justamente en investigación básica, precisamente acerca de la neurobiología del estrés y la depresión en el Instituto Weizmann en Israel. Y poco tiempo después de haber regresado a Argentina nos encontramos con una situación social, política y económica muy difícil y que, bueno, eso justamente cuando quisimos hacer un estudio acerca de diferencias a nivel clínico, a nivel biológico. Encontramos que lo difícil era encontrar justamente una población que sirviera de grupo control, como decimos, o sea, población no afectada. La mayor parte de la población estaba afectada por un cuadro de estrés crónico. Y lamentablemente está demostrado que el estrés crónico es un factor fundamental, un factor crítico en el desarrollo de la depresión. Por un lado está la depresión, pero también me imagino que los efectos físicos deben ser importantes.
Sí, por supuesto, por supuesto. El estrés es una situación que moviliza numerosos, digamos, cascadas de eventos, como decimos nosotros, a nivel biológico. O sea, para hacer frente a una situación de estrés agudo, por lo general nos preparamos, ya sea para hacer frente con una respuesta de lucha o de fuga, o sea, afrontar con una reacción de defensa o, de alguna manera, la fuga, el hecho de salir, el hecho de escapar de la situación de estrés. Cuando el estrés se hace crónico, o sea, el impacto sostenido, prolongado de una situación de estrés o de múltiples factores de estrés, eso va generando justamente que los sistemas de defensa del organismo empiezan justamente, empiezan a colapsar. Y lo que originalmente debió haber sido una respuesta adaptativa, termina siendo mal adaptativa. Y eso se siente en la salud, por supuesto. Lamentablemente afecta terriblemente muchos sistemas de la salud. Entre otras cuestiones, ustedes han podido medir, hay estadísticas, por ejemplo, de enfermedades como cáncer que aumentan después de situaciones muy complejas. Sí, puntualmente no ha sido uno de nuestros trabajos. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente en la relación que existe entre el estrés y la depresión y otros cuadros que tienen que ver fundamentalmente con el trauma, estrés postraumático, pero existen estadísticas a nivel mundial que demuestran que justamente las situaciones de estrés crónico, sobre todo, terminan incidiendo en el desarrollo de cuadros, como mencionabas recién, cuadros de tipo oncológico, cuadros de tipo cardiovascular. Lamentablemente la salud de la población se va resintiendo y esos son cuadros que se pueden medir a través del tiempo, o sea, no son cuadros que van a aparecer inmediatamente luego de ocurrir la situación de estrés, sino que tiene que ver con digamos, un desarrollo que toma muchísimo tiempo, muchos años y que lamentablemente con el tiempo se demuestra, se puede llegar a encontrar que en la historia de esa persona que padece esa enfermedad existen situaciones de estrés, sobre todo estrés crónico, como estamos diciendo. ¿Cómo se puede dar cuenta principalmente el entorno? Porque imagino que la persona que lo va sufriendo se da menos cuenta de una depresión, de que una persona está entrando en depresión a causa del estrés. Es interesante la descripción que hace un autor acerca de qué es lo primero que se siente, o lo primero que uno puede llegar a ver, como decías recién, el entorno, la familia, los amigos. Por lo general el estrés crónico va llevando a una situación descripta como desesperanza aprendida. Esa situación que fue descrita originalmente por Seligman como learned helplessness, que fue traducido como desesperanza aprendida, impotencia aprendida, desamparo aprendido, es la sensación subjetiva de que haga lo que haga no va a tener impacto en el mundo real. Como que lo que yo pueda llegar a hacer para cambiar la situación en este momento es mínimo o no tiene directamente ningún efecto. Eso es la antesala de la depresión. La persona deja de actuar, deja de hacer cosas, pierde interés, lo que sería también la sensación subjetiva de falta de placer en las cosas que anteriormente le daban placer, eso sería la anedonia, la sensación de tristeza, tristeza casi constante, o sea, el estado de ánimo de tristeza, que cada vez es más frecuente en la persona que está desarrollando un cuadro depresivo. Y eso se empieza también a ver en el entorno social. La persona o deja de trabajar o su rendimiento laboral es menor. Su trato también hacia los semejantes pasa a ser diferente, en algunos casos llegando a la hostilidad, sobre todo en chicos y adolescentes. A veces la depresión en chicos y adolescentes no tiene tanto que ver con una sensación de tristeza, sino a veces con una sensación de irritabilidad o agresividad. Y son síntomas que vale la pena prestar atención, porque obviamente... De autodestrucción, como por ejemplo que no se cuidan con las comidas, que fuman más de lo debido. Sí, por supuesto. Eso también lleva a conductas. A veces no está, digamos, la cuestión autodestructiva no está tan premeditada. A veces es simplemente un resultado del no cuidarse, de la indiferencia con respecto a montones de cosas. O sea, así como no puede identificar lo que le da placer, tampoco puede identificar claramente aquello que le puede dar algún tipo de riesgo en la salud. O aparentemente parece que no le importa tanto.